Bien, iglesia, vamos a ir a la palabra del Señor. Nuestro texto bíblico de esta mañana está en Marcos, capítulo 11, verso 12 al 14, y también Marcos, también 11, 20 al 26. Eso es lo que vamos a estar leyendo ahora. Vamos a dar lectura en el nombre del Señor. Marcos capítulo 12, primero versos 12 al 14 y luego versos 20 al 26. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, Jesús tuvo hambre y viendo de lejos una higuera con hojas, fue a ver si quizá pudiera hallar algo en ella. Cuando llegó a ella no encontró más que hojas, porque no era tiempo de higos. Jesús, hablando a la higuera, le dijo: nunca más coma nadie fruto de ti. Y sus discípulos le estaban escuchando. Versículo 20. Por la mañana, cuando pasaban, vieron la higuera seca desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, dijo a Jesús: Rabí, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Y Jesús respondió: tengan fe en Dios. Y en verdad les digo que cualquiera que diga a este monte, quítate y arrójate en el mar, y no dude en su corazón, sino crea que lo que dice va a suceder, le será concedido. Por eso les digo que todas las cosas por las que oren y pidan, crean que ya las han recibido y les serán concedidas. Y cuando estén orando, perdonen si tienen algo contra alguien, para que también su Padre que está en los cielos les perdone a ustedes sus transgresiones. Pero si ustedes no perdonan, tampoco su Padre que está en los cielos perdonará sus transgresiones. Padre, hemos dado lectura a tu palabra. Te pedimos como iglesia que tú nos hables, Señor. Utiliza tanto al predicador como a quienes están oyendo para que tu palabra produzca el mejor efecto, Señor, que puede tener. Y es que sea una semilla que pueda encontrar en nosotros tierra fértil, Señor, para crecer, para desarrollarse y finalmente para dar un fruto agradable delante de ti. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. El nombre de esta predicación es signo de interrogación. Decláralo y recíbelo. En consonancia o en línea de lo que compartimos la semana pasada, quiero también traer una respuesta a esta práctica, ¿no? ¿Es correcta la práctica de decretar o declarar y que esto suceda? Hay ciertos pasajes, como el que nosotros acabamos de leer, que se utilizan para sostener estas enseñanzas. Vamos a abordar entonces esos pasajes, algunos porque son varios, y también voy a citar algunos exponentes que creen en la práctica del decláralo y recíbelo. Y estuve oyendo hice un ejercicio, estuve oyendo 3 predicadores que creen en la declaración y en el recibir. Y enseñan más o menos lo mismo. Es una mujer y 2 hombres, uno de Estados Unidos, otro de Colombia, la mujer no sé de dónde es, pero hubo bastante coincidencia en todo lo que ellos enseñaban y afirmaban. Incluso, no sé si se copiaron entre ellos, pero ocupaban los mismos pasajes, los mismos argumentos, y vamos a estar entonces abordando algunos de esos argumentos, y finalmente vamos a estar trayendo luz sobre cuál es la interpretación correcta del pasaje que hemos leído esta mañana. A quienes han visto en este pasaje, ¿cierto?, de decretar o declarar y recibir, pareciera que cuando el Señor dice tengan fe en el verso 22, entonces van a poder declarar a este monte que se quite y se arroje en el mar. Y ese monte, entonces, según su interpretación de la Escritura, es cualquier cosa que tú puedas estar deseando o necesitando: salud, dinero, estabilidad matrimonial, liberación de adicciones. Es cualquier cosa que tú puedas necesitar, tú puedes configurarla en ese monte y decirle que se salga. Yo pensaba en esto, nosotros los nacionales chilenos vamos a entender, nosotros tenemos el mentolatum, ¿cierto? El mentolatum sirve para todo. Entonces es como nuestro mentolatum esto del declarar y recibir. Tú puedes poner allí la cosa que se te ocurra y Dios la va a quitar por ti. Los decretos, según ellos, funcionan en 2 direcciones. Si tú hablas cosas malas van a sucederte. Y si tú decretas o declaras cosas buenas
cosas buenas te sucederán. Entonces los montes del texto, ¿no?, pueden moverse para nuestro bien o para nuestro mal. Un predicador americano dice: usted avanzará en la dirección de sus palabras. Debes sembrar semillas de bendición y recogerás cosas buenas. El colombiano dice: muchos cristianos desconocen esta ley espiritual. Según él, esto es una ley espiritual. O no entienden esta ley espiritual, o peor, aún no dicen nada. Y añade: no digas no puedo, no digas estoy enfermo. Más bien pregúntate qué estás diciendo. Porque lo que dices, recibes, dice él. Lo que dices, recibes. Después de todo, y como dijimos antes, debemos declarar que los montes se muevan, y estos tendrán que hacerlo por el poder de nuestras palabras, dicen ellos. Dentro de su argumento teológico se cita, por ejemplo, Génesis capítulo 1, verso 3. Génesis capítulo 1, verso 3, no me equivoqué. Dice: entonces dijo Dios, sea luz, y hubo luz. ¿Cierto? Entonces, como Dios habló, y todo lo que Dios habló, eso aconteció y vino a la creación, podríamos decir. Así, de la misma forma, nosotros decretamos y declaramos, y las cosas van a suceder, según su argumento. Suena lógico, pero ¿sabe cuál es el único problema de ese argumento? Que nosotros no somos Dios. Dios es eterno, soberano, creador. Él sí tiene poder para crear a través de su palabra. Pero nosotros tenemos dicho poder. ¿La Escritura nos enseña en algún lugar que tenemos dicho poder? Absolutamente por el contrario. Si hay algo que nos caracteriza a todos los que estamos aquí, es que no sabemos lo que va a pasar con nosotros en los próximos minutos de vida. Somos absolutamente insuficientes, dependientes. Pero Dios no. Un atributo, ¿no?, que se enseña sobre Dios es que Él tiene aceidad, tiene existencia en sí mismo, no necesita de nada ni de nadie para vivir. Todo lo contrario a nosotros, hermano. Imagínense qué pasa con nosotros si Dios en este minuto nos quita el oxígeno a todo el mundo. Hasta ahí llegamos. Absolutamente distinta la naturaleza de Dios con la nuestra. Y por cierto, no tenemos nosotros esta facultad de decretar o declarar y que las cosas sucedan. Nehemías 9:6 dice: solo tú eres el Señor. Tú hiciste los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que en ella hay, los mares y todo lo que en ellos hay. Tú das vida a todos ellos, y el ejército de los cielos se postra ante ti. ¿Quién es el que tiene este poder para que las cosas vengan a existencia? Solo el Señor. Y respecto de nuestra fragilidad, Salmo 103, verso 14 al 16 dice: porque Él sabe de qué estamos hechos, se acuerda de que solo somos polvo. El hombre, como la hierba en sus días, como la flor del campo, así florece. Cuando el viento pasa sobre ella, deja de ser. Así somos nosotros, iglesia. Y en su lugar ya no se le reconoce. Así de pasajera es nuestra realidad. Ciertamente podríamos citar muchos otros pasajes para afirmar que no estamos en la posición de Dios de igualarnos a lo que Él hace en el Génesis. Vamos a otro que se cita y es Proverbios 18, 20 y el 21 específicamente. Este también es muy utilizado. Dice: muerte y vida, el 21. Muerte y vida están en poder de la lengua, y los que la aman comerán su fruto. Y el verso 20 dice: con el fruto de su boca el hombre sacia su vientre, con el producto de sus labios la saciará. El versículo 21 es utilizado, como dije antes, para esta enseñanza, porque dice el verso, ¿no? Muerte y vida tengo en el poder de la lengua. Entonces hay cierto poder en la lengua, según ellos, en lo que nosotros proclamamos para traer muerte o vida. Esa es una interpretación algo restringida, podríamos decir. Pero ¿qué enseña este proverbio? Primero, los proverbios no son promesas. Los proverbios son, ahí, citando al profesor Mendoza, una serie de dichos cortos que se expresan de manera práctica y directa la forma en que un hombre o una mujer de Dios
deben conducirse por el mundo. Eso es un proverbio, no es una promesa, no es un decreto de Dios, sino que es un dicho corto que se expresa de manera práctica, generalmente en dos sentidos, para que un hombre o una mujer sepa cómo conducirse. En el verso 21, entonces, el fruto de su boca son las palabras de una persona, ¿no? Dice el verso, con el fruto de su boca el hombre sacia su vientre. Son las palabras de la persona, cómo se expresa, y el beneficio que esas palabras pueden traer. Con el producto de sus labios se saciará. Luego, el verso 22, de nuevo, ¿no? Dice, muerte y vida hay en el poder de la lengua. También, cuando se refiere a eso, se refiere a lo que se está hablando. Y en ese sentido, muerte y vida están en la lengua, pero respecto de lo que hablamos y respecto de cómo nosotros nos expresamos y las consecuencias fatales que eso puede tener para nosotros y para otros, pero es respecto de cómo nosotros conversamos y hablamos con otros. Por ejemplo, cuando usted habla cuando usted habla y habla chismes, como se dice acá, claramente eso va a traer efectos negativos. O si usted miente, va a pasar lo mismo. Eso también va a traer efectos negativos. Ciertamente, personas que han mentido han provocado efectos nefastos y hasta la muerte. Entonces, hablar con verdad o hablar con mentira ciertamente tiene efectos, pero lejos está del decir de esto de que según yo lo que diga, entonces va a suceder. Si yo decreto muerte, va a venir muerte. No, tiene que ver con dominio propio. Cuando nosotros ejercemos dominio propio sobre lo que hablamos, entonces ahí vamos a ser fuentes, instrumentos de bendición a través de lo que hablamos. Y no de muerte. Santiago lo dice de una forma, él dice que la lengua es un pequeño fuego, un mundo de maldad, y la alusión al fuego es precisamente porque tiene el poder destructivo, ¿no? Así la lengua también tiene este poder destructivo y nosotros tenemos que saber contenerla, pero para nada tiene que ver el proverbio con declarar o decretar, sino más bien con tener una lengua bajo el dominio propio, bajo el dominio también del Espíritu Santo, conocer que lo que nosotros hablamos trae tanto perjuicio como bendición, pero no en un sentido de decreto. Uno de sus predicadores dice, todo lo que decimos lo vamos a recibir porque esa es la ley del universo. Si dices matrimonio feliz, eso vas a tener. Si dices lo contrario, también lo vas a tener. Suena buena la oferta, ¿no? Es por eso que estas iglesias se llenan, ¿no? Si basta con decir matrimonio feliz y vamos a tener matrimonio feliz, imagínese. Pero quienes estamos casados, sabemos que no basta con decir matrimonio feliz para que eso suceda. Es un trabajo. Es un trabajo. Cuando tú dices matrimonio feliz, bueno, y si dices lo contrario también va a pasar. La predicadora da una explicación de cómo esto llega a suceder. Dice, el diablo es un imitador. Entonces, cuando tú dices una palabra, o sea, cuando tú, por ejemplo, dices, estoy enfermo o siento que me voy a enfermar, él toma tu palabra como un documento legal para ejercerla en contra de ti. Mira, Satanás, qué ejecutivo es. Así que uno no puede decir como cosas negativas, porque Satanás está atento, entonces te caza la palabra y tú dijiste esto, con esto te voy a dar. Está la aseveración, búsquela en la Biblia, yo todavía no la encuentro, no recuerdo, he leído varias veces la Escritura, pero no encuentro dónde sale esa explicación. Y hemos hablado en otras oportunidades, ¿no? Cuando Satanás quiso atacar a alguien en el testimonio de las Escrituras, lo que podemos decir es que él solicita permiso a Dios. Tenemos el ejemplo de Job, de Pedro, de Pablo, y nunca se describe un proceso como el que describe esta mujer, que nuestras palabras Satanás las convierte en mal, ¿no? Y para perjudicarnos. Nosotros en particular, en nuestros inicios de iglesia, estuvimos en la visión celular, muchos se acordarán de eso, ¿no? Entonces usted decía algo así como, me voy a quedar sin trabajo. ¿Y qué era lo que teníamos que decir? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerda, Oscar? ¿Qué era? No, reprendo o anulo. Anulo. Entonces, si tú decías algo así como, o me voy a... Anula. Anula. Revocar. Anular, revocar. No digas. No lo digas.
Cuando en realidad, hermanos, nuestro futuro descansa en las manos de Dios. No descansa en lo que Satanás puede hacer, o en si yo de pronto objetivamente, por ejemplo, tengo una enfermedad. Acá tenemos a mi hermano. Se me olvidó decirlo, por eso me dijo. Claro, pero por ejemplo, él sufrió, y de hecho todavía padece de eso, pero está mucho mejor. Pero no, que entonces dice, no, si yo no tengo ningún problema al riñón. No, si yo estoy bien. Claro, porque según esta enseñanza, si él lo decretaba, eso iba a suceder. Entonces no, cuando yo tengo un diagnóstico objetivo sobre mí, de una enfermedad, yo tengo que tratarme, hermanos. Yo tengo que reconocerlo. No saco nada con ocultarlo, ni con no decirlo. No, yo tengo una enfermedad, tengo que tratarme esto. El Señor ha dado sabiduría a los médicos y Dios puede utilizar también esos medios para sanarme, si es que lo quiere hacer de ese modo. Pero estamos en manos de Dios. ¿Cuántos viviremos de la manera que lo haremos? Y eso no quiere decir que vamos a ser irresponsables con nuestra salud, ¿cierto? O nuestra provisión diaria. Tenemos que ocuparnos, mientras estamos en el escenario de esta tierra, de tener lo suficiente. Eso es responsabilidad, eso es diligencia. Pero decretar es un asunto absolutamente ajeno al testimonio de las Escrituras. Otro versículo utilizado es Santiago 5:15. Recuerde que ellos están moviendo entonces los montes, las dificultades, las enfermedades, los problemas matrimoniales a través del poder de su palabra, a través de esos decretos. Dice este texto: la oración de fe restaurará al enfermo y el Señor lo levantará. Si ha cometido pecados, le serán perdonados. El predicador colombiano va más allá y dice que enfermedad es solo una representación, aquí en este contexto, en el verso 15, porque puede significar muchas cosas. Donde Santiago dice que Dios va a restaurar al enfermo, tú puedes poner finanzas, matrimonio, trabajo, derrotar a tus enemigos. ¿Has notado esa tendencia constante? Siempre hay enemigos a los cuales derrotar. Cansa eso, tantos enemigos que tiene esta gente, digo yo. En otras palabras, donde dice enfermedad, podemos tachar, ahí de la Biblia usted puede tachar según ellos y poner lo que nombramos antes, ¿sí? Porque la oración de fe tiene múltiples utilidades si usted las declara, dice este hombre. Pero el texto, hermanos, y es muy importante en este tipo de enseñanzas, usted solamente con leer el contexto del versículo va a tener claridad que se está enseñando algo absolutamente torcido y que no está en el texto. Cuando ampliamos un poco más la lectura y vamos al verso 14 hasta el 16, leemos: ¿está alguien entre ustedes enfermos? Está hablando de algo específico, ¿no? Alguien enfermo. Que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Verso 15, la oración de fe restaurará al enfermo y el Señor lo levantará. Si ha cometido pecados, le serán perdonados. Por tanto, confiésense sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Existe un elemento particular en el texto, aparte de la enfermedad, en el verso 15 y 16, y es el elemento del pecado. Coincido con quienes afirman que esta práctica del ungimiento con aceite es bastante particular, una práctica que es realizada por los ancianos que oran por un hermano que probablemente está enfermo a causa de un pecado no arrepentido, porque hay una insistencia en ello, ¿no? De hecho, al final, en el verso 16 dice: confiésense sus pecados unos a otros y oren los unos por los otros. La oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, todo hace ver de que ahí hay un problema de pecado que está enfermando a una persona, un pecado no confesado. Entonces, requiere la presencia de los ancianos que unjan con aceites, algo muy específico. No tiene nada que ver con lo que este hombre enseña de poner allí, y que la oración de fe va a servir y tiene múltiples utilidades en lo que tú puedas imaginar. Otro texto en Ezequiel 37, es un poco largo pero vamos a leerlo de todas formas. Voy a ir haciendo de inmediato los apuntes. Ezequiel 37, 1-14, así como el profeta Ezequiel entonces profetizó sobre el valle de huesos secos, así tú también puedes profetizar sobre tus problemas y esos problemas entonces se van a solucionar. Dice: la mano del Señor vino sobre mí y me sacó en el espíritu del Señor y me puso en medio del valle que estaba lleno de huesos secos. Ese es el profeta Ezequiel.
Él me hizo pasar en derredor de ellos y vi que eran muchísimos sobre la superficie del valle y estaban muy secos. Y me preguntó, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y yo respondí, Señor, Dios, tú lo sabes. ¿Quién es el que sabe? Dios. Ezequiel viene a ser un profeta, un emisario. En verso 4, entonces me dijo, profetiza sobre estos huesos y dile, huesos secos, oigan la palabra del Señor. ¿Quién dio la orden? Dios, ¿sí? ¿Y qué tenían que oír los huesos secos? La palabra del Señor. Verso 5, así el Señor Dios, así dice el Señor Dios a estos huesos, otra vez, Dios, voy a hacer que en ustedes entre espíritu y vivirán, y pondré tendones sobre ustedes, haré crecer carne sobre ustedes, los cubriré de piel, y pondré espíritu en ustedes y vivirán, y sabrán que yo soy el Señor. Profeticé pues como me fue mandado. No, el profeta del Antiguo Testamento no profetizaba lo que a él se le ocurría, profetizaba la voluntad de Dios, lo que Dios le estaba diciendo. E incluso hay un elemento que nosotros solemos vincular con la palabra profética, con el profeta, y es que no, el profeta me va a adivinar el futuro. Sin embargo, los profetas del Antiguo Testamento lo que hicieron básicamente era recordar lo que Dios ya había hecho, llamando al pueblo de Israel al arrepentimiento. Amén. No tanto de predicción, hay un área de predicción, pero no es la mayoritaria, sino más bien llamar al arrepentimiento respecto de lo que ya se había dicho anteriormente. Mientras yo profetizaba hubo ruido y un estremecimiento y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso y miré y habían tendones sobre ellos, creció la carne, la piel los cubrió, pero no había espíritu en ellos. Entonces él me dijo, profetiza al espíritu, profetiza hijo de hombre, dile al espíritu, así dice el Señor otra vez, ven de los cuatro vientos, oh espíritu, y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como él me había ordenado. Y el Espíritu entró en ellos y vivieron y se pusieron en pie un enorme e inmenso ejército. Lo hizo conforme a la revelación de Dios el profeta. Verso 11, entonces él me dijo, hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. ¿Quiénes eran? La casa de Israel. Ellos dicen, nuestros huesos se han secado y nuestra esperanza ha perecido. Estamos completamente destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así dice el Señor Dios, yo voy a abrir sus sepulcros y los haré subir de sus sepulcros, pueblo mío, y los llevaré a la tierra de Israel y sabrán que yo soy el Señor cuando abra sus sepulcros y los haga subir a ustedes de sus sepulcros, pueblo mío. Pondré mi espíritu en ustedes y vivirán y los estableceré en su tierra. Entonces sabrán que yo, el Señor, he hablado y lo he hecho, declara el Señor. Dios está entonces, iglesia, hablando a través del profeta Ezequiel al pueblo de Israel. Nosotros no tenemos la licencia de tomar este texto y apropiárnoslo para mañosamente ponernos a profetizar lo que a nosotros nos parezca o lo que nosotros estemos necesitando. El texto tiene, y todo texto bíblico tiene una intención original, tiene un contexto particular. En este sentido, este va dirigido al pueblo de Israel. No es una profecía a un individuo en particular, es una profecía a un pueblo. Entonces, al momento de interpretar este texto y al momento de aplicarlo, eso debe ser considerado. Yo no puedo tomar la escritura y entonces traer esta verdad bíblica y decir, bueno, el profeta Ezequiel dijo los huesos secos. Yo entonces también puedo decir, tengo la empresa quebrada, vengan a vida. No se puede, iglesia. Eso es transgredir la palabra del Señor. Joel Austin, estaba reservándome, el predicador americano, dice, también habla de Ezequiel y cómo éste profetizó a los huesos secos. Mire su interpretación. Estos representan nuestros desafíos. Y aquí yo casi me desmayo. Dice él, saque su chequera y empiece a profetizarle. Saque su chequera y empieza a profetizarle. Dice él, debe sembrar semillas de bendición y recogerás cosas buenas. No maldiga su futuro. Y ahí él empieza a hablar de la apariencia, de la salud, y enseña cosas como esta. Cada día tú mírate al espejo y dile, buenos días, persona bien parecida.
He aprendido mucho escuchando yo a estos predicadores estos días. Todos tenemos pensamientos negativos, parecido a lo que decía la mujer antes, ¿no? Pero es cuando los hablas que se vuelven una realidad. Estos son algunos antecedentes teológicos, ¿no?, que ellos tienen, se mencionan otros. Pero iglesia, en general, el versículo que se utilice para construir esta enseñanza proviene de versículos fuera de contexto. Y si usted lo lee con atención se va a dar cuenta. También otros versículos utilizados, solo quiero mencionarlos brevemente porque son versículos bastante conocidos. En Mateo capítulo 16 y en Mateo capítulo 18, donde se habla precisamente de atar y desatar. Entonces también se ha dicho que si usted ata las maldiciones aquí o las limitaciones, el Señor las va a atar. Y si usted desata bendiciones aquí, el Señor va a desatar también bendiciones en los cielos. Pero ¿qué quiere enseñar Mateo 16, 19? Yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. El Señor se estaba ahí dirigiendo a Pedro, ¿no? Y la expresión de atar y desatar era una frase que se utilizaba por los judíos, por los rabinos, que en el fondo es prohibir o permitir. Aquí en Mateo 16, 19 se estaba refiriendo a Pedro, ¿cierto? Y cómo él iba a tener entonces esta autoridad para expandir el reino de Dios. Y eso lo vemos nosotros en el libro de Hechos, ¿sí? Fue precisamente Pedro quien predicó en Pentecostés, 3.000 se convirtieron. Después él fue también a certificar la predicación en Samaria y posteriormente él también abrió la predicación a los gentiles cuando fue a predicarle a través de Cornelio y los gentiles que le acompañaban. Allí entonces Pedro estaba precisamente ejerciendo esta autoridad, ¿sí? Y luego, ¿no?, en Mateo 18, 18, dice, en verdad les digo que todo lo que ustedes aten en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que ustedes desaten en la tierra será desatado en el cielo. También, ahí está hablando, lo sabemos bien, ¿no?, en el caso de la disciplina, cuando un creyente peca, entonces, cuando la iglesia ejerce la disciplina de manera bíblica, Dios está respaldando dicho proceso. En ese sentido, todo lo que la iglesia decide, el Señor lo está avalando, ¿no? Y todo lo que la iglesia determina como decisión también lo está avalando. No tiene nada que ver con atar o desatar bendiciones o maldiciones, autos, casas, trabajos. Tiene un significado específico según el texto y el contexto. Y no podemos nosotros entonces sacar ciertas frases de la Biblia y elaborar doctrinas en base a ellas. Eso más o menos la teología que hay detrás de esto. Cuando volvemos a nuestro pasaje en Marcos, no lo hemos olvidado, porque también tenemos que dar una explicación consistente allí. Volvemos y leemos, ¿no? Solamente desde el verso 20 en adelante, por la mañana cuando pasaban, vieron la higuera seca desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, dijo, Jesús, Rabí, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Y Jesús respondió, tengan fe en Dios. En verdad les digo que cualquiera que diga a este monte, quítate y arrójate en el mar, y no dude en su corazón, sino crea que lo que dice va a suceder, le será concedido. Por eso les digo que todas las cosas por las que oren y pidan, crean que ya las han recibido y les serán concedidas. Hay algo que el Señor hace al maldecir esta higuera y posteriormente esta higuera se seca. Y luego el Señor, a través de esta experiencia, entonces quiere enseñar algo a sus discípulos. Lo primero que le dice, ¿no?, en el verso 22 es tengan fe. Tengan fe. Ese es el fundamento de la enseñanza que el Señor está a punto de entregar. Nosotros los creyentes debemos tener ciertamente fe en el Señor. Pero ¿cuál es el marco de esta declaración? ¿Quiénes estaban oyendo esto? Los discípulos. Los discípulos sabían lo que era seguir al Señor. Tenían un contexto ya de enseñanza en lo que el Señor estaba diciendo. ¿Sí? Conocían probablemente esta expresión de decirle a un monte que se mueva, porque también era una expresión común en el contexto. Entonces, por la mente de los discípulos jamás iba a pasar una enseñanza como el decláralo y recíbelo, jamás iba a estar en sus mentes esa enseñanza. Los discípulos de ninguna manera iban a poder entender esas palabras como muchos hoy las entienden. Vamos a decretar y vamos a recibir bendiciones, de ningún modo. Lo segundo es que la expresión del verso 23, ¿no?, respecto de mover montes y echarlos en el mar, no puede considerarse algo literal. No vemos en todo el relato bíblico algo como esto.
ni siquiera protagonizado por Dios mismo, ni por el Señor, ni mucho menos por sus discípulos. Es una expresión que quiere reflejar algo. Y como la Escritura es la que interpreta la Escritura, nosotros tenemos esta expresión o alguna similar también antes en Mateo 17, verso 14 al 21. Quiero que me acompañe. Dice, cuando llegaron a la multitud se acercó a Jesús un hombre que arrodillándose delante de él dijo, Señor, ten misericordia de mi hijo porque es epiléptico y sufre terriblemente, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Lo traje a tus discípulos y ellos no pudieron curarlo. Jesús respondió, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganmelo acá. Jesús lo reprendió y el demonio salió de él y el muchacho quedó curado desde aquel momento. Entonces los discípulos, llegándose a Jesús en privado, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Y él les dijo, por la falta de fe de ustedes. Note eso, es común también en nuestro texto. Porque en verdad les digo que si tienen fe como un grano de mostaza, dirán a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará y nada será imposible. Pero esta clase no sale sino con oración y ayuno. ¿A qué se estaba refiriendo el Señor? ¿A un monte literal? No. El monte en este sentido es ese joven endemoniado que ellos no pudieron liberar. Y el asunto, otra vez, es un asunto de fe. Podemos concluir que esa fe se va a ver fortalecida por disciplinas espirituales como son la oración y el ayuno. No es que a base de oración y ayuno vamos a expulsar demonios, no. La fe se va a fortalecer a través de las disciplinas espirituales como son la oración y el ayuno. El monte entonces es ese demonio en el muchacho que ellos no pudieron expulsar por su falta de fe. Aquí tenemos esa expresión, ¿no? Aquí tenemos identificado ese monte. ¿A qué se estaba refiriendo? Luego, en Lucas 17, 3, 6, encontramos una expresión similar. No habla de monte, pero habla de sicomoro. Dice, tengan cuidado. Si tu hermano peca, repréndelo. Y si se arrepiente, perdónalo. Y si peca contra ti 7 veces al día y vuelve a ti 7 veces diciendo, me arrepiento, perdónalo. Los apóstoles dijeron, aumentanos la fe. O sea, tanta ofensa, tanta seguida. Entonces los discípulos, es difícil, Señor, aumentanos la fe porque de otra forma vamos a salir reprobados en este punto. Entonces el Señor dijo, si tuvieran fe como un grano de mostaza, dirían a este sicomoro, desarráigate y plántate en el mar, y les obedecería. En ese sentido, el monte, ¿no? Es precisamente esto, la capacidad de perdón que nosotros debiésemos tener. Perdonar a veces se nos hace algo muy difícil. De manera figurativa y no literal, es como decirle a un sicomoro, desarráigate y plántate en el mar. El monte entonces, iglesia, revela nuestra falta de fe en distintas aplicaciones. ¿Se dio cuenta? Primero, cuando los discípulos iban a expulsar el demonio de este muchacho, aquí respecto del perdonar, el sentido de la maldición de la higuera, no es tan claro como estos dos que yo acabo de leer, pero sin lugar a dudas podemos encontrar una explicación consistente en la Escritura. La primera es solamente una observación, y es que en el verso 12 dice, al día siguiente, cuando salieron de Betania, Jesús tuvo hambre. Amén. Jesús tuvo hambre. Lo otro más general respecto del pasaje en particular es que la higuera es una representación del pueblo de Israel. Entonces, es una representación del pueblo de Israel. Y el Señor recién, en el pasaje anterior, entre los dos que leímos al comienzo, había ido al templo, ¿se recuerda? Había volteado las mesas, había retado a los comerciantes porque habían convertido la casa del Señor en una cueva de ladrones. Entonces, tiene un sentido de cercanía en el contexto que el Señor haya hecho que esta higuera se secara, ¿no? Porque el pueblo de Israel, teniendo todas las bendiciones de Dios, no fue capaz de producir fruto. Y en ese sentido podría ser una representación gráfica, ¿no? Visible, a través de esta marchitación de este árbol. Y bueno, tiene un sentido, yo no lo alcanzo a ver literalmente en el texto, pero tiene un sentido. Hay algo que dice un comentarista, dice, con estas palabras no les estaba dando el secreto para destruir higueras, ¿cierto? Sino la clave para vivir de tal manera que no les sucediera lo de la higuera.
¿Cuál era el problema de la higuera? Que no quedaba ningún fruto. Si bien no era tiempo de cosechas, al menos debió haber quedado algún fruto de la cosecha pasada, pero no había nada, sino que los discípulos tenían que ser fructíferos, que no les pasara, diciendo o avalando lo que dije recién, como el pueblo de Israel, que llegasen a recibir toda la bendición, la revelación de Dios, los mandamientos, la presencia de Dios, y quedaran sin frutos. Que a los discípulos no les pasara también lo mismo. Por eso el Señor les dice, tengan fe, tengan fe. Y respecto de lo que yo mencionaba antes, ¿no? También puede ser, es solo una observación al texto, que cuando el Señor dice que tengo hambre y luego dice, bueno, este tipo, y hace la vinculación a los montes, es que también Dios va a estar atento a nuestras necesidades. Si Él cuida de las aves, también ciertamente va a cuidar de nosotros. Frente a la sorpresa de Pedro, ¿no?, de esta higuera seca, el Señor le dice, tengan fe. El Señor quiere dar una enseñanza más amplia a través de esta experiencia. Warren Wiersbe dice, si Jesús tenía poder para matar el árbol, ¿por qué no usó ese poder para restaurar el árbol y hacerlo fructificar? Aparte del ahogamiento de los cerdos, ¿se acuerda? Hace algunas semanas atrás. Esta es la única ocasión en que nuestro Señor usó su poder milagroso para destruir algo de la naturaleza. Lo hizo porque quería traer una enseñanza respecto de la fe, ¿no? Y esto es muy importante. Fe es creer en Dios y confiar en su omnipotencia y en su bondad absoluta. De hecho, la fe encuentra una apropiada expresión en la oración. El monte mencionado por Jesús aquí simboliza una gran dificultad, un obstáculo aparentemente inamovible. Para poder quitar un monte, en el verso 23, primero debemos estar seguros, escuche bien, de que es la voluntad de Dios que ese monte sea quitado. Amén. Es decir, iglesia, está en relación con los propósitos de Dios y no con los propósitos personales míos. El Señor aquí no está levantando la enseñanza del decláralo y recíbelo, sino más bien está estableciendo fundamentos de la fe en Dios como motor y combustible de todos los futuros desafíos que los discípulos iban a enfrentar. Los discípulos iban a enfrentar ciertamente muchos montes. Y el libro de Hechos da cuenta de esos enfrentamientos que ellos tuvieron. Los apóstoles fueron castigados, luego liberados. Recuerda usted la gran persecución de Jerusalén que comenzó en capítulo 8 del libro de Hechos y cómo Dios utilizó eso para que el evangelio se expandiera. Luego vemos a un Pablo que fue apedreado casi hasta morir. Enfrenta a ese monte, Dios lo levanta, se va a otra ciudad, pero después vuelve a predicar a la misma ciudad. Yo no sé si yo haría eso mismo. Naufraga el apóstol Pablo, casi se pierde toda la nave con él, pero él, sin embargo, Dios también saca ese monte. Luego, cuando llegan a la isla, ¿no?, lo muerde una serpiente, otro monte más, y Dios saca montes porque Dios está llevando adelante sus propósitos. Y no hay monte que se pueda poner delante de los propósitos del Señor. No hay imposibles para Dios. Dios entonces hace todo lo que nosotros los hombres no podemos hacer, pero no respecto de mis afanes, no respecto de mis planes, no respecto de mis sueños, sino respecto de los planes soberanos de Él. Cuando la meta que está enfrente es ser fiel al Señor, servirle, ser útil y hacerlo en conformidad a la Escritura, Dios se va a encargar de mover todos los montes que sean necesarios. Y es eso lo que la enseñanza nos está dejando. Tenemos fe en Dios y eso nos garantiza que las respuestas vendrán según su voluntad. No importa lo imposible que eso se vea para nosotros. Eso es muy distinto de ordenarle a Dios qué tiene que hacer Él. Cuando esperamos en Dios reconocemos quiénes somos. Somos sus hijos, amados pero limitados. No sabemos el mañana ni la manera en que Dios puede mover un monte, lo desconocemos. Pero el que decreta, en cambio, quiere decirle a Dios qué hacer. Está casi sentado al lado del trono de Dios, dándole detalles de cómo Él lo tiene que hacer. Ha perdido por completo el sentido objetivo de quién es Él. Es casi un semidios. Verso 24, y aquí está enlazado, ¿no?, mucho más claro
que la figura del monte, si es que alguien tiene duda, dice, por eso les digo que todas las cosas por las que oren y pidan, crean que ya las han recibido y les serán concedidas. El verso 24, ¿cierto? El Señor está hablando de la oración y de la importancia que ésta tiene para la vida de los discípulos y para la vida que ellos iban a emprender respecto del Evangelio. Vendrían ciertos montes que enfrentar y ellos no debiesen dejar nunca de orar, no a través de cuestiones de ritos o de gritos, sino una cuestión de oración. El texto dice, oren y pidan. No dice, oren y ordenen, ni mucho menos decreten. Lo que sea relacionado con fruto espiritual y avance del reino, eso lo van a recibir, les será concedido en el marco y el orden que Dios dé ciertamente. Es evidente, iglesia, que la Escritura tiene mucho que decirnos y enseñarnos de la oración. Pero dice Warren Wiersbe, por supuesto, esta no es la única lección que Jesús dio sobre la oración y debemos tener cuidado de no aislarla del resto de la Biblia. ¿Qué hacen los promotores del decrétalo? Precisamente esto, aislar enseñanzas de la Escritura. La oración debe estar dentro de la voluntad de Dios y el que ora debe permanecer en el amor. La oración no es una medida de emergencia de la que echamos mano cuando tenemos problemas. La oración genuina es parte de nuestra constante comunión con Dios y adoración con Él. Y añade, tampoco debemos interpretar Marcos 14:24 como queriendo decir, si oras con suficiente fervor y realmente crees, Dios está obligado a responder tus oraciones, pidas lo que pidas. Esa clase de fe no es fe en Dios, más bien no es nada más que fe en la fe, o fe en lo que uno siente. La verdadera fe en Dios se basa en ¿qué? En la Escritura, en la palabra. Allí está la voluntad del Señor. Bien se ha dicho que el propósito de la oración no es lograr que la voluntad del hombre se haga en el cielo, sino que la voluntad de Dios se haga aquí en la tierra. Ya voy finalizando con un par de textos muy claros en este sentido. No lo dije, pero otra de las cosas que se menciona es también respecto de la lengua. También es súper equivocado el argumento, porque menciona que lo que dice Santiago, ¿no?, respecto de la lengua, entonces que tiene poder y todo eso. Pero lo que Santiago está diciendo es un llamado a la prudencia, de lo que hablamos también. Pero acá también se cita a Santiago, en el mismo libro que se cita o carta, Santiago 4, 13, 17. Oigan ahora ustedes que dicen hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y pasaremos allá un año, haremos negocio y tendremos ganancia. Sin embargo, ustedes no saben cómo será su vida mañana. Solo son un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Más bien debieran decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora se jactan en su arrogancia. Toda jactancia semejante es mala. Aquel pues que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. La enseñanza del decreto, del decláralo y recibe, no es más que una inversión de los roles que existen. Pone al hombre como soberano y deja a Dios como su siervo. Pone a Dios en la obligación de cumplir todos sus planes. Si Dios ha de responder una petición, iglesia, no va a ser en base a nuestros decretos, sino en base a su perfecta y santa voluntad. Primera de Juan 5, 14, 15, complementando las características de la oración. Esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él, pero ¿cómo debe ser la petición? Conforme a su voluntad. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que les hemos hecho. El Señor haya utilizado esta enseñanza para traer luz al respecto, hermanos. Padre, te damos gracias esta mañana por permitirnos venir a tu palabra, a revisar varios pasajes, Señor, en relación a esta enseñanza en muchos contextos muy popular, Señor.
nosotros, Dios, no nos sentimos superiores ni más sabios. Creo que incluso poder estar hablando de estas cosas y estar trayendo luz a través de tu Escritura es también una muestra de misericordia y gracia hacia nosotros, Señor. Pero oramos, Señor, para que si en algún corazón aún habían dudas al respecto, esas dudas hayan sido disipadas no por mis argumentos, sino por los argumentos de tu palabra, Señor. Si hay personas que están oyendo, que van a oír este mensaje y están fuertemente atraídos por este tipo de enseñanzas, Señor, te ruego que seas tú quien obre en los corazones para traer libertad, Señor, y para que puedan entender cuál es nuestro sitio respecto de relacionarnos contigo, Señor. Somos simplemente depositarios de tu gracia y de tu favor, pero no tenemos ningún poder en nosotros mismos, Señor, para decretar o para declarar. Tenemos algo maravilloso que es la oración, en la cual podemos en humildad, sencillez de corazón, venir delante de ti. Y sabemos, Señor, que tú nos vas a responder, pero no siempre nos vas a responder como nosotros queremos, sino que nos vas a responder de la manera más plena, más sabia que puede existir, Señor. Te pedimos que sigas tú haciendo tu obra en nosotros como iglesia, como familias particulares, como individuos particulares también. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.